Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por conectarse esta mañana con nosotros a la conferencia que impartiremos con el tema de fortalecimiento de las redes sociales comunitarias de las personas adultas mayores, con la cual se cierra además el ciclo de conversatorio que tuvimos los días anteriores. Y para esta actividad me voy a permitir presentarles a mi compañera, la licenciada Magnolia Cantero Moedano, que es quien nos va a presentar este tema. La licenciada Magnolia Cantero Moedano es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Está diplomada en Gerontología Social y Comunitaria por la FE Zaragoza de la UNAM, en Tanatología por la FE Zaragoza de la UNAM, en Cuidados Gerontológicos por la Asociación Mexicana por la Educación y Profesionalización en México, avalada por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Diplomada también en Gestión Social y Desarrollo Comunitario por la Secretaría de Bienestar a través del INDESOL, por envejecimiento saludable por el INGER, y ha asistido a cursos, congresos, simposios y seminarios diversos relacionados con temas gerontológicos, la atención a personas adultas mayores, perspectiva de género y técnicas de capacitación e instrucción. Cuenta con una acreditación internacional de competencias nivel básico en la atención de salud para las personas mayores por la Organización Panamericana de la Salud. Como parte de su experiencia profesional, elabora herramientas y materiales de capacitación y evaluación, imparte actividades de instrucción grupales y presenciales a personal técnico profesional que trabaja para personas adultas mayores y actividades grupales y presenciales de formación, orientación y capacitación a personas adultas mayores y cuidadoras primarias que atienden a este grupo de población. Cuenta con 24 años de experiencia en temas de vejez y envejecimiento y 5 años en el tema de cuidados a personas adultas mayores. Magnolia, muchísimas gracias, bienvenida, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de Facebook Live. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Listo, ahí ya se ve. Muy bien. Bueno, Sí, se ve bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre el fortalecimiento de las redes sociales comunitarias de las personas adultas mayores. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ustedes. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Pues vamos a intentar sensibilizarnos sobre la importancia de las redes sociales en la vejez y su impacto positivo en la calidad de vida. Para esto es necesario que ubiquemos el concepto de comunidad. Hay muchos conceptos respecto a comunidad. De hecho, de pronto hay quienes cuestionan estas cuestiones en torno a la comunidad, ya que con esta modernidad y estas nuevas dinámicas sociales, pareciera que de pronto la comunidad se va diluyendo. No obstante, es un concepto vigente y que, bueno, nos habla de una serie de espacios simbólicos o reales en los que se construye una conciencia compartida o identidad comunitaria, asociada a ciertos valores y rasgos comunes que permiten a las personas sentirse parte de una red de afectos y de intercambios cognitivos e instrumentales. A esto le vamos a llamar comunidad y que efectivamente muchas veces y tradicionalmente nosotros lo ubicamos dentro de un territorio determinado. No obstante, aquí también agregan un elemento más. Estos espacios bien pueden ser sí, muy objetivos como el territorio, pero también pueden ser simbólicos. Por su parte, las redes comunitarias, Verónica Montes de Oca las define como un conjunto de personas que interactúan regularmente y que están unidas por un sentido de pertenencia o identidad social a un territorio definido por un interés compartido o una combinación de ambos, es decir, el territorio y el interés compartido. Dentro de las redes comunitarias se perciben y proporcionan diferentes formas de apoyo, intercambios que se realizan con cierta reciprocidad y cuya finalidad colectiva es mantener o mejorar su calidad de vida. A esto es a lo que vamos a llamar redes comunitarias. Un poquito tratando de desmenuzar estas cuestiones en torno a las redes comunitarias, podemos decir que son el lenguaje de los vínculos.
en donde se van a dar procesos de construcción permanente e intercambio dinámico. Las redes comunitarias van a estar en constante movimiento y dentro de este movimiento va a haber una complejidad organizacional. ¿A qué me refiero o qué nos referimos cuando hablamos de complejidad organizacional? Bueno, a que las diferentes organizaciones que conforman esta red comunitaria son complejas, como complejas son cada una de nuestras familias, las instituciones que ahí coexisten, el centro de salud, las casas de cultura, etcétera. Hay un devenir transformador porque las familias nos vamos transformando, pero también las instituciones, y va a haber una multidimensionalidad. ¿A qué nos referimos con multidimensionalidad? En los aspectos cultural, de salud, social, legal, por donde ustedes quieran ver, esta red comunitaria va a tener este aspecto multidimensional, en donde los orígenes van a ser diferentes afluentes, recorridos, inicios múltiples y entrecruzamientos. Y es así como que de pronto se va tejiendo esto. ¿Entre quiénes? Bueno, entre los integrantes y con otros grupos sociales, es decir, las familias con otras familias, a lo mejor el grupo de la Casa de la Cultura con el centro de salud, con la delegación, con el centro de rehabilitación, etcétera. La forma de articulación de la red comunitaria es multicéntrica. ¿A qué nos referimos? De pronto, cuando ubicamos redes sociales, nosotros inmediatamente viene a nuestra mente esta red como si fuera una telaraña, en donde cada individuo, cada persona nos ubicamos en el centro y a partir de ese centro vamos tejiendo nuestra red. En el caso de la red comunitaria, hablamos de una forma de articulación multicéntrica y también hablamos de que es heterogénea. Ajá, muy heterogénea esta red comunitaria. Aquí otro elemento muy importante es que las relaciones de poder son heterárquicas. ¿A qué nos referimos? A que el poder de pronto o la batuta en alguna situación va a estar llevada por quien tiene mayor conocimiento o experiencia en alguna situación. Bien ahorita, por ejemplo, en el actual contexto de pandemia, ¿quiénes han llevado la batuta en este sentido? Bueno, pues por excelencia ha sido la Secretaría de ¿qué? De Salud, dadas las condiciones. A lo mejor en cuestiones, no sé, de pronto de emergencias, en el caso de los sismos, a lo mejor organizaciones como Protección Civil son quienes llevan la batuta en estas cuestiones de rescate, etcétera. Entonces, esas relaciones de poder van a ser heterárquicas. Es una unidad heterogénea, por supuesto. Cada elemento que conforma esta red comunitaria va a ser muy distinto de pronto de los demás. Y bueno, para finalizar en este recorrido, es una red de interdependencias. Debemos de tener muy claro que dependemos unos de otros, unas organizaciones de las otras, unos individuos de los otros, personas, dependemos de otras personas. Entonces, bueno, en esta red comunitaria estarían incluidos todos estos elementos. Por lo tanto, aquí podemos hablar de que la red se convierte en una alternativa para el desarrollo comunitario cuando en cada una de las personas implicadas se producen cambios en los niveles de las condiciones materiales de existencia y en la construcción subjetiva de la realidad. Cuando como persona, percibo estos cambios, sí, en cuestiones objetivas, pero también en cuestiones subjetivas, podemos hablar de que se está generando este famoso desarrollo comunitario al interior de la red. Otro elemento importante y necesario dentro de estas redes comunitarias es la resiliencia comunitaria. Es un término del que se ha hablado mucho, sobre todo a nivel personal, pero bueno, también existe la resiliencia comunitaria, la cual es la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades.
reorganizarse de modo que mejoren sus funciones, sus estructuras y su identidad. ¿Para qué? Para identificar la manera en que los grupos humanos responden a las adversidades que como colectivo les afectan al mismo tiempo y de manera semejante. Para hacer frente a estas adversidades, dentro de la red comunitaria existe, y para que se haga posible la resiliencia, va a haber recursos tangibles e intangibles. Los recursos tangibles van a ser los recursos materiales y humanos, y los recursos intangibles tienen que ver con procesos de regeneración, reorganización y reconversión. Esto no es sencillo, porque implica capacidad de negociación, asertividad, liderazgo, y por eso hablamos de estos recursos intangibles, lo cual al final de cuentas nos va a llevar a mostrar cómo se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Este es un enfoque. Un concepto más, podemos decir que la resiliencia comunitaria está relacionada con componentes que integran mecanismos intersubjetivos, cognitivos y organizativos propios de las colectividades. Estos mecanismos utilizan herramientas cognitivas, conocimientos y capacidades, desembocan en habilidades sociales organizadas, es decir, estrategias organizativas, para enfrentar al mundo y a sus adversidades, lo que implica oportunidades de sobrevivencia, resistencia y reconstrucción en términos acordes a la particularidad histórica vivida. ¡Wow! ¿Qué es todo esto? Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué les parece? Bueno, nos dicen que involucra mecanismos intersubjetivos. Estos mecanismos intersubjetivos van a ser el conjunto de creencias que cada miembro de la comunidad tiene. Todas estas cosmovisiones que poseemos, esos van a ser nuestros mecanismos intersubjetivos. Las herramientas cognitivas y las habilidades sociales organizativas que nos van a llevar a estas oportunidades de sobrevivencia, resistencia y reconstrucción. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas cognitivas? Aquí está. Recordemos, todo esto va a estar dado en un contexto histórico-político. Siempre se va a estar generando esta resiliencia comunitaria en el marco de un contexto histórico-político. ¿Cuáles van a ser estas herramientas cognitivas? Los conocimientos culturales. ¿Cuáles son? Bueno, estos conocimientos culturales están construidos en el tejido cultural. Son la memoria histórica, la relación territorial, vínculo con los otros y significaciones que los unen. En suma, habilidades que permiten a las personas actuar en colectivo. ¿Qué es la memoria histórica? ¿A qué nos referimos con memoria histórica? Es, por ejemplo, como cuando nosotros empezamos a escuchar alerta sísmica, inmediatamente evocamos, ¿sí?, una situación y actuamos en consecuencia. Lo que nos ha pasado antes finalmente influye en lo que nos pasa ahora. Y a eso nos referimos y actuamos en consecuencia. La relación territorial, bueno, tiene que ver con qué tanto nos identificamos con el lugar en el que estamos viviendo. Y por supuesto, los vínculos con los miembros de esta comunidad van a ser muy importantes. Aquí es donde reviste mucha importancia estas situaciones en relación a estas redes de apoyo social. Irremediablemente vuelve a estar el acento en la necesidad de establecer vínculos, de formar vínculos con nuestros entornos inmediatos. A eso nos referimos con conocimientos culturales. Ahora, las capacidades sociales, ¿cuáles son? La autoestima colectiva. ¿A qué nos referimos con esta autoestima colectiva? A estas situaciones en donde no es es como cuando considero parte de mí como propio el barrio, el lugar en donde vivo, o cuando decimos,
ay, es que el edificio en el que vivo es el más bonito de los edificios que están alrededor, es el que está más cuidado, o tiene mejor los jardines, y hago para que esto ocurra. Identidad cultural. Esta identidad cultural, por ejemplo, en el caso de nuestro como mexicanos, ¿qué nos da esa identidad? A lo mejor nuestras costumbres, estas situaciones de, de, de estos símbolos patrios, etcétera, nos están generando esa identidad cultural. Ahora que viene y está muy tocándonos ya la puerta estas festividades de Día de Muertos, etcétera, son parte de nuestra identidad cultural. El humor social, en donde ahí efectivamente nos hablan de que tanto somos capaces de, de reírnos o de hacer chistes sobre nosotros mismos o sobre lo que nos pasa, pero hacerlo en ese sentido de cierto humor, pero que al final de cuentas atenúa y nos permite seguir adelante. ¿Mm? La honestidad estatal. La honestidad estatal tiene que ver con la legitimidad de nuestros representantes, de quienes están al frente de las diversas organizaciones e instituciones que nos brindan servicios. Y bueno, la solidaridad. También va a ser muy importante esta solidaridad, a lo mejor en esta actual emergencia ha sido muy necesaria y en más en menos ha sido algo que nos ha venido a hacer evidente y a evidenciar que esa solidaridad es necesaria y que gracias a ella podemos frenar de alguna manera un poco a mitigar estas situaciones de constantes contagios. Por otro lado, otras capacidades sociales podrían ser pedir ayuda, ejercer su autonomía y resolver problemas. Ajá. Los autores distintos manejan, bueno, estas capacidades sociales. Y bueno, los conocimientos culturales y las capacidades sociales nos van a brindar en suma un sentido de pertenencia. ¿Sentido de pertenencia a qué? Pues a la comunidad de la que formo parte y por lo tanto me va a generar esa cohesión colectiva. Una cohesión colectiva. Entonces, bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de herramientas cognitivas. Por otro lado, las estrategias de organización. Aquí hablamos de prácticas organizativas planeadas, definidas y estructuradas. Para ello necesitamos negociaciones en el ámbito formal e informal, y es la capacidad de negociar tanto en el ámbito formal como en el informal, los acercamientos institucionales y, bueno, el manejo de las relaciones de poder, es decir, los liderazgos. Ante esto, van a ser fundamentales las redes de apoyo permanentes, que son las que ahí vamos a tener, y como ejemplo, de pronto las redes de apoyo entre las mujeres, que suelen ser muy frecuentes en cualquier comunidad en la que se nos pueda ocurrir, las redes de apoyo emergentes, que son las que surgen ante la crisis o la adversidad presente, y bueno, también las redes sociales, que ahora, bueno, están como muy a la orden, como estas, como pueden ser el Facebook, el Twitter, WhatsApp, no sé. Estas redes también van a estar jugando un papel muy importante dentro de estas estrategias organizativas. En suma, entonces, podemos decir que para González Mucio, él señala que hay una relación directa entre el capital social y la resiliencia comunitaria, indicando que son más resilientes las comunidades que participan activamente en organizaciones formales y que cuentan con mayor red de apoyo. En la cuestión personal, esto, ¿qué me dice a mí como individuo, como persona? Pues que tenemos que empezar efectivamente a tejer red, a formar vínculos, a relacionarme con quién, pues con el otro, con el que tengo más cerca, porque esto es como contribuir con nuestro granito de arena para que podamos tener esta resiliencia comunitaria. Ahora, propiamente estas redes comunitarias en la vejez. Tenemos entonces el contexto de la comunidad como un factor que ya mencionábamos, aglutinador.
determinado por un contexto histórico y que, bueno, aquí va a haber criterios compartidos que promueven una conciencia para sí. Esto nos va a dar ese famoso sentido comunitario y por lo tanto va a dotar de control y poder a quienes se sientan implicados. En la medida en que yo me sienta parte de esta comunidad, bueno, voy a tener cierto control, poder, pero también voy a ser agente de transformación y constructor de la realidad en la que vivo y se potencializa comunalmente. Movilizar a partir de la búsqueda de un bien común, vector político de transformación comunitaria. Esto nos puede sonar como muy complicado y decir eso no lo podemos hacer, pero lo hacemos, insisto, con nuestro granito de arena. Las personas adultas mayores lo han hecho y han experimentado esto, al a lo mejor solicitar un espacio a la delegación para reunirse, al votar por sus representantes, tanto en la colonia como en la alcaldía en la que viven, en participar en las diversas actividades que se realizan en su cuadra, en su comunidad, en los grupos de los que forman parte. Finalmente, esto se traduce en esas acciones. Es importante también considerar que la interacción social entre la red es algo que ahí va a estar siempre. O sea, la interacción social entre la red, ahí está. Y va a estar presente siempre. Ajá. Y esta va a facilitar el apoyo social. El apoyo social de forma organizada o de manera informal. En donde se van a dar sentimientos estrechos y de vínculos, principalmente de la familia y de la pareja. Relaciones de compañerismo a través de la amistad y, bueno, las relaciones de vecindad. Y, bueno, también con los servicios públicos a través de las instituciones y las organizaciones no gubernamentales. Esta interacción social entre la red genera un flujo de energías interpersonales o de energía interpersonal, ¿sí? No obstante, no todo es miel sobre hojuelas. Este flujo de energía interpersonal bien puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Es positivo en tanto se tengan relaciones honestas, generosas, cercanas, y negativo, bueno, en cuanto estas relaciones puedan resultar tensas, conflictivas o excesivamente exigentes. Aún así, es importante recalcar que va a depender de las destrezas, habilidades personales del individuo para mantener estas relaciones y para mantener vivo, por lo tanto, el vínculo. Entonces está esta cuestión de mí como individuo, como persona, que me permita mantener esa interacción social entre la red, pero también va a haber factores contextuales, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. En este sentido, en suma, factores contextuales que van a estar influyendo en la manera en que interactuamos dentro de esta red comunitaria a la que nos estamos refiriendo y que, bueno, facilitan o dificultan relaciones sociales y, por lo tanto, el apoyo social. Por otro lado, las relaciones intergeneracionales, ¿sí? En donde, bueno, ya lo veíamos, hablamos de las influencias mutuas de varios actores sociales y obviamente de diferentes cortes generacionales. Todo ser humano es intergeneracional. Aquí, en este sentido, decimos que se acentúa su connotación histórica y la conexión con los contextos social, político, económico y cultural de ese momento histórico. ¿Con quién? Con la comunidad, con la escuela, con los medios de comunicación, con los pares y con las personas significativas. Por otro lado, tenemos a la familia como agente socializador, perdón, ahí me faltó cambió una letra. Y bueno, aquí decimos que es el laboratorio de nuestras relaciones intergeneracionales, porque es en donde nos socializan en relación a estas interacciones y donde se dan estas primeras relaciones intergeneracionales. Aquí en la familia se identifican dinámicas sociales en distintos tiempos.
en distintos tiempos, pero que se van a ir entretejiendo, ajá, y son simultáneos. Tenemos el tiempo generacional como categoría cultural del momento en un contexto histórico. A esto le vamos a llamar tiempo generacional. Tiempo individual, que tiene que ver con el ciclo vital de cada miembro de esta familia. Y bueno, el tiempo familiar, que son las expectativas que se arrastran de generaciones anteriores. En suma, estas relaciones intergeneracionales posibilitan la continuidad y el cambio a lo largo de la historia familiar y social. Ojo, posibilitan continuidad y cambio. Ambos deben ser a favor de qué? Pues de las familias y de la sociedad, idealmente. Entonces, en suma, podemos decir que son importantes estas relaciones intergeneracionales. ¿Por qué? Porque en ellas se puede propiciar un entendimiento mutuo que favorezca derribar prejuicios entre las distintas generaciones. ¿Por qué? Porque si bien de pronto hablamos mucho de estas cuestiones en torno al viejismo, perdón, eh, como este conjunto de prejuicios y estereotipos hacia las personas adultas mayores por el hecho de serlo. También es cierto que de pronto las personas adultas mayores pueden prejuiciar a los jóvenes y viceversa. Y entonces pareciera que entre las diferentes generaciones tenemos estas situaciones. Lo interesante de las relaciones intergeneracionales es efectivamente propiciar convivencia y propiciar el que podamos derrumbar prejuicios y que podamos identificarnos y conocernos unos y otros con nuestras potencialidades y nuestras capacidades para generar este, esta, este desarrollo comunitario, esta relación en común que favorezca al mismo. Por otro lado, estas redes de apoyo social pues van a acompañar el curso vital de las personas que envejecen. Ajá. Es decir, que van cambiando a través del curso de vida. Las relaciones van a ir cambiando. En donde fluyen, cambian sus configuraciones, presentan diversidad de afluentes, admiten itinerarios singulares de acuerdo con el momento vital y en el contexto de la persona. Aquí es muy interesante lo que Kahn y Antonuzzi nos mencionan, porque ellos hablan de que estas redes ocupan y abonan roles a los distintos momentos de la vida y cada rol está acompañado por determinadas relaciones. ¿A qué nos referimos con esto? A que los roles sociales tienen que ver con estos papeles asignados a lo largo de nuestras vidas. Tengo un rol de empleada, tengo un rol de mamá, tengo un rol de esposa, tengo un rol de hija y así un conjunto de roles. En base a esos roles me posibilita ciertos vínculos. A lo mejor en el rol de madre de hijos jóvenes me posibilita el poder vincularme con otros jóvenes. Ajá. A lo mejor en el rol de abuela me da la posibilidad de vincularme con mis nietos. En mi rol de empleada me da la posibilidad de vincularme con compañeros en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando mi rol deja de ser de empleada y cambia a un rol de jubilada? Entonces ahí ya no tengo esta posibilidad de vincularme con los compañeros en un trabajo determinado. A eso se refieren cuando hablan de que ocupan y abandonan, perdón, roles en los distintos momentos de la vida. Ajá. Y es esto lo que puede ir sucediendo a lo largo del ciclo vital de las personas adultas mayores. De ahí la importancia de invitarlos constantemente a que estén tejiendo nuevas redes de apoyo, que no permitan dejarse llevar de pronto por la inercia del envejecimiento, en donde pareciera, y también está muy prejuiciado, que nada más es la edad de las pérdidas. Bueno, habrá pérdidas, pero también hay que ser capaces de visibilizar las ganancias. Entonces, como adultos mayores, como personas adultas mayores, es importante que seamos capaces de ver
donde podemos establecer nuevos vínculos y estar dispuestos a tejer nuevas redes de apoyo. Bueno, y aquí nos hablan, como sucede en las redes de apoyo social, que estas se activan en los momentos de crisis o en los momentos de cambio. Ajá. Ahí van a estar nuestras redes, sin embargo, cuando se hacen más presentes van a ser durante, insisto, momentos de crisis o momentos de cambio. Ahora, estas redes de apoyo social que acompañan el curso de vida de las personas que envejecen, ya lo hemos dicho, va a abonar en la salud, adaptación, integración social, en suma, en el bienestar de las personas adultas mayores. ¿Mm? ¿Cuáles entonces son las alternativas? Hace un momento yo decía, como adultos mayores tenemos que tejer red siempre, tenemos que buscar a otras personas con las cuales vincularnos. Sin embargo, también el saludar a las personas en la comunidad, el darnos la oportunidad de conocer a nuestros vecinos, de pronto son las personas que tenemos más cerca y son con las que vivimos más como en constante fricción. Sin embargo, también son quienes en momentos de crisis o de emergencias son quienes nos auxilian y a quienes auxiliamos. Entonces, tener relaciones llevaderas con ellos valdría bastante la pena. Acudir y solicitar información sobre los servicios que ofrecen las instituciones presentes en nuestras colonias, en nuestra comunidad, porque a veces vemos que ahí hay una ONG que se llama, no sé, Alas y Raíces o no sé, diferentes, pero no sabemos qué hacen ni a quiénes atienden. A lo mejor no para nosotros, pero sí para alguna otra o otra persona, miembro de nuestra comunidad, valdría la pena que sepamos cuáles son las instituciones, cuáles son los servicios que ofrecen y de pronto darnos esa oportunidad, acudir a las fiestas patronales o ferias culturales que se organizan en la colonia, participar en las redes comunitarias. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir la identificación de una imagen distinta de la vejez. Cuando como personas adultas mayores participamos en diversas actividades, de pronto ahí donde hay otros integrantes de otras generaciones, donde hay jóvenes, donde hay niños, donde hay adultos, cuando ven que somos adultos mayores, que tenemos la capacidad de negociar, de aprender, de hacer deporte, no sé, de pronto de ser conciliadores, etcétera, finalmente eso abona para una imagen positiva de la vejez, de mí como persona adulta mayor, pero también de la vejez en general. Entonces, bueno, estemos más presentes en los diferentes espacios que nos ofrece nuestra comunidad. Otra alternativa interesante son los grupos, los grupos organizados de personas adultas mayores, ya que son una manifestación tangible de esas redes comunitarias de las que hemos estado hablando. Son mecanismos de organización y participación que hacen pues posible la existencia del grupo, en donde ahí al interior también se va a dar esta construcción de identidad, el significado entre sus integrantes, como integrante de un grupo de personas adultas mayores, cada miembro de este tiene un significado para mí, es decir, me significan y los significo, y me da un sentido de pertenencia. Las personas adultas mayores dicen, yo pertenezco al grupo La Hormiga, y de pronto lo dicen como con mucho orgullo, ¿no? O yo pertenezco, no sé, algún otro nombre, pero finalmente son procesos que van a dar sentido pues de pertenencia y van a darle a la persona adulta mayor esa identidad. Yo soy socia o socio del club fulano de tal. Ajá. Otra vez, en el grupo se expresa solidaridad, es cierto, pero también se expresan conflictos. Lo interesante es que tan capaces somos de rebasar esos conflictos y continuar con este proceso grupal. Ok, también en estos grupos, al final de cuentas, se genera una suma de esfuerzos y recursos. ¿Para qué? Para encontrar soluciones a sus necesidades con el apoyo de las instituciones y el sistema. Es más,
común de pronto que veamos que se organizan en las colonias, en las colectividades, para exigir una situación en particular. Y es más sencillo de que seamos, ¿qué? Escuchados. Ajá. ¿Por quiénes? Pues por las instituciones, por el Estado en conjunto. Entonces, bueno, van a ser estos otra alternativa en ese sentido. Estos grupos de personas adultas mayores, ¿cómo han surgido? Bueno, principalmente a través de 3 vías. Redes comunitarias actuando por sí mismas con el objetivo de gestionar ciertas demandas colectivas, y así de pronto han surgido grupos de personas adultas mayores. También en cuanto a organizaciones que nacieron bajo la orientación institucional, como es el caso de los clubes de INAPAM, en donde allá a principios de los 70, porque esto no es, perdón, a finales de los 70, se empezó a trabajar en las comunidades, primero en el entonces Distrito Federal, y se empezó a formar grupos por iniciativa del entonces INSEN. Y bueno, organizaciones que han superado a las mismas instituciones. También es cierto, hay organizaciones que superan a las instituciones. De pronto puedo evocar algunas asociaciones de jubilados y pensionados que efectivamente incluso superan a las instituciones. En este contexto de grupos de personas adultas mayores, ¿cuáles van a ser sus características? Bueno, hay una intensidad de la relación, es decir, confianza e intimidad. Se da la reciprocidad entre pares. Esta reciprocidad entre pares es muy importante. En las redes de apoyo hemos hablado sobre la reciprocidad. No obstante, de pronto esta reciprocidad, cuando hablamos de redes de apoyo en la familia, las personas adultas mayores perciben que solamente son como beneficiarias de esos apoyos y que no es tanto lo que son capaces de aportar. Y entonces en estos grupos de personas adultas mayores pueden percibir una mayor reciprocidad en relación a que son pares precisamente. La territorialidad y el sentido de comunidad o pertenencia a un grupo específico, donde se comparten características semejantes, la cercanía geográfica o la vecindad. Ajá. Y bueno, las personas mayores a través de los grupos fortalecen sus redes comunitarias y construyen su identidad. Esto es muy importante. Esto sucede cuando han formado parte en la toma de decisiones, en las actividades del grupo, cuando comparten experiencias y situaciones específicas. En la mayoría de los grupos, al menos en los grupos que el INAPAM coordina, se generan estas experiencias de toma de decisiones. Y entonces esto va abonando en relación a esta identidad, porque me siento parte de y sé que contribuyo en ese sentido. ¿A través de qué? Pues de que toman mi opinión en cuenta. Y a través de estos grupos, bueno, se pueden acercar servicios, como que servicios cercanos a las personas mayores a través de la atención comunitaria, capacitación básica sobre temas como sus derechos humanos, salud y desarrollo personal, personalidad, etcétera. Información y asesoramiento, fomento a la capacidad funcional a través de la detección oportuna y bueno, los procesos de empoderamiento, que ya en sí mismo de pronto el formar parte de un grupo y sentirme parte del mismo, ya está empezando a ver esos procesos de empoderamiento. ¿Cuánto y más? Cuando efectivamente contribuyo en la toma de decisiones, participo activamente en esas decisiones tomadas, etc. Entonces, bueno, ahí estaría como finalmente las redes comunitarias, que insisto, ahí están y van a estar presentes siempre, van a estar influyendo
en el bienestar y en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Efectivamente, eh, a lo mejor la gran pregunta de pronto es, bueno, sí, y eso sucede con las personas que se involucran, que se implican. ¿Qué sucede con quienes no lo hacen? Y bueno, ahí están las referencias. ¿Mm? Muchas gracias. Eri. Sí, muchas gracias, Magnolia. Muy interesante este tema que nos presentas. Y bueno, retomando también un poco de lo que se comentaba ya en el conversatorio que tuvo lugar estos días anteriores, esta complejidad que pueden adquirir las redes sociales si hablamos ya de interseccionalidades. Voy a permitirme leer los comentarios que tenemos en el Facebook para que por favor nos puedas también tú comentar, sin antes mencionar que nos están viendo de Guanajuato, Puebla, Sonora, distintas alcaldías de la Ciudad de México y están conectadas también personas desde Argentina. Muchísimas gracias a quienes están acá con nosotros. Y bueno, uno de los comentarios que nos hacen en el Facebook es que nos tardamos en usar las redes. Si no estuviera la pandemia, no las hubiéramos usado. Y en ese sentido, otro comentario que tenemos por acá nos dice que durante la pandemia han surgido importantes redes de apoyo comunitarias. Un ejemplo son los comercios de las colonias que ofrecen sus servicios a domicilio de las personas mayores sin costo extra. Y nos comentan también por acá, las redes sociales juegan un importante papel en el cambio social en todo momento histórico. Sí, gracias. Efectivamente, y ahí cuando nos comparten que que los comercios llevan a domicilio los insumos sin costo extra, de lo que estamos hablando es de esa solidaridad, de la solidaridad dentro de la red comunitaria. ¿Por qué? Porque han logrado identificar que es una situación que nos está afectando a todos. Y nos tardamos, yo creo que nos tardamos en identificar esto porque esta crisis sanitaria pareciera que no nos afectaba a todos. Incluso había quienes pensaban que ni siquiera era real. Pensaban que era así como como un complot del Estado o de los estados y que no era algo real. No tan real como lo es, por ejemplo, un sismo, en donde inmediatamente salimos a la calle, a las calles y nos agolpamos, y lo que hubo, por ejemplo, en el sismo del 17, es que en todos lados te estaban ofreciendo jugos y tortas. De verdad que hasta podías hacer itacate, porque cuando íbamos en las brigadas, en muchas de las casas, de las calles por las que pasábamos como brigadas, había quienes te estaban ofreciendo porque sabían que en la experiencia anterior, y a eso nos referíamos con esta memoria colectiva, había hecho falta el alimento para quienes estaban en las brigadas. Lo que hubo es que sobró, en realidad sobró, pero acá nos tardamos porque no era algo que nos afectaba absolutamente a todos, no al mismo tiempo. Pero en la medida en que fuimos viendo que no en el mismo momento, pero sí en un momento diferente y que sí puede afectar a estos grupos vulnerables como son, al menos en esta cuestión de salud, las personas adultas mayores, las personas diabéticas, hipertensas, etcétera. Bueno, ya empiezan a haber estos guiños en cuanto a solidaridad o ya acciones muy concretas y muy firmes en relación a este apoyo social. Las redes siempre han existido. Aquí lo interesante es que no existieran antes, ahí han estado siempre, pero no se activan. A la otra, insisto, se activan en momentos de crisis o de cambio. Y esta crisis no fue tan sentida para todos, no en el mismo momento. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Gracias, Eri. Muchas gracias. Nos preguntan por acá también cómo intervenir con esas personas que no se comprometen, pero sí aprovechan los beneficios. Wow. Insisto, aquí hablamos de esta reciprocidad. En general, la naturaleza del ser humano es eso,
es el ser recíprocos. Si yo recibo, de verdad, de pronto, si un individuo, si una persona recibe, como que va a tener esta necesidad de ofrecer, de dar también, de ser recíproco. Efectivamente, también podemos saber quiénes nada más queremos recibir y no estamos dispuestos a dar. Esto en general tiene que ver con cuestiones de personalidad y cuando ya nos involucramos en estas situaciones, la verdad es que es muy complicado. La realidad es que tendríamos que aceptar esta situación en tanto a que no vamos a tener esta respuesta recíproca por parte del otro y bueno, estar dispuestos y cada uno sabrá hasta dónde estamos dispuestos a seguir dando, dando y dando. ¿Mm? Sí, es que eso es muy complicado porque es hablar de la personalidad de cada uno y sabemos que si yo no quiero cambiar, no voy a cambiar, aunque me grite el mundo entero que cambie o que tengo determinado problema, defecto, no lo voy a hacer. Sí. Así es. Muy bien, muchas gracias. Nos comentan aquí que qué mejor modelo de atención comunitaria generadora de redes sociales que los grupos de personas mayores que existen en la Ciudad de México y en el interior de la República. Muchísimas gracias. Nos comentan también que es importante conectarse a través de las redes con las personas, pero también es muy importante la conexión que se hace para mejorar sentimientos de soledad o de ansiedad. Exacto, porque recordemos que en estas redes de apoyo, ¿sí? Dentro de sus funciones de las redes de apoyo está estas situaciones de apoyo emocional, de compañía, de escucha, de contención emocional y efectivamente esto va a contribuir y va a abonar mucho en el caso de las personas adultas mayores y que lo encuentran, sí, a lo mejor dentro de sus familias, pero también en estos grupos de pares y también en otros grupos. De pronto, sí, y estoy de acuerdo, una excelente alternativa y es una alternativa que lleva décadas, no son de ayer. Los grupos de INAPAM tienen, insisto, todos los 80s, 90s, 2000, 2010 y lo que llevamos. Ajá, ya llevamos bastante tiempo con este trabajo, pero también pueden formar parte de otros grupos en centros de cultura, en centros deportivos, en otros espacios donde no necesariamente haya puras personas adultas mayores y que se fomente esta interacción entre las diferentes generaciones, porque como bien ayer mencionábamos en el conversatorio, si mal no recuerdo ayer, si no, corrígeme, son el que vean a personas adultas mayores activas, participando en diferentes espacios, abona para esta imagen positiva de la vejez. ¿Mm? Cuando yo veo a una persona adulta mayor que es capaz de negociar, que es capaz de llevar un adecuado liderazgo, de aprender cosas nuevas, etcétera, finalmente voy cambiando esta imagen negativa que tengo de las personas adultas mayores. También como adultos mayores, personas adultas mayores, debemos cada uno de ser promotores de cambio de esa visión negativa que se tiene sobre la vejez. Exactamente, todas estas funciones que tienen las redes sociales, ¿no? Como, Sí. como ya se había comentado. Muy bien. Bueno, pues felicitaciones, agradecimientos, licenciada Magnolia Cantero. Y bueno, esperamos que toda esta información que se ha compartido en la sesión del día de hoy pues sea de utilidad. Agradecemos la asistencia y participación de quienes se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les deseamos un muy buen día y licenciada Magnolia Cantero, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Erika, gracias, muchas gracias por acompañarnos a todas y a todas, a todos y a todas a través del Facebook Live. Gracias y excelente tarde.